Amigas y amigos de Arte Actual Oaxaca, bienvenidos a un capítulo más. En esta ocasión nos encontramos a las puertas del taller de Cristóbal Montoya, un artista multidisciplinario cuya obra se basa en el dibujo y en una hábil creación de personajes. Acompáñenos a conocerlo. Hola, maestro Cristóbal, muchas gracias por recibirnos. Pues un gusto recibirlos, adelante, acompáñenme. Muchísimas gracias por recibirnos, Cristóbal. No, el gusto es mío y ya los esperaba, así que vamos adelante para mostrarles el trabajo. Acompáñenos. Oye, pues este es tu estudio entonces. ¿En qué estás trabajando actualmente? Sí, mira, pues aquí estoy trabajando en esta pieza ahorita. Es un dibujo, lo que estoy planteando o tratando de hacer es un luchador. Tengo una serie de luchadores enfocándome en las máscaras, ¿no? Y tomando ese pretexto, esa libertad de trabajar con las máscaras para, a través de ellas, manejar otro tipo de personajes, ¿no? A los que tenemos acostumbrados como esos nombres típicos de los luchadores, pero yo me doy esa libertad y me gusta trabajar con eso, ¿no? Entonces ahorita estoy trabajando esta pieza. Es pues esa base de dibujo principalmente, ¿no? Y de ahí pues ya voy construyéndola, agregándole otros elementos o con otras herramientas, ¿no? Como acuarela, como wash, como hoja de oro, lo que vaya pensando que en ese momento queda para la pieza, ¿no? Oye, y a mí me parece bien importante que se pueda ver el dibujo no nada más como una forma preparatoria de una obra mayor, como en el caso de los bocetos, sino que en sí el dibujo sea la obra final. Me parece muy importante porque cuando el artista dibuja, piensa y crea. Y mi pregunta es, cuando tú te acercas a dibujar, ¿ya tienes en mente algo específico? Pues tengo una idea o tengo una inquietud, ¿no? Que no la tengo muy clara en ese momento y lo que hago es empezar a trabajar en algunas libretas, ¿no? En este caso pues compro libretas y empiezo a trabajar pues la idea, ¿no? El boceto, la idea muy básica, ¿no? A base te digo, como algo muy, muy superficial, y ahí voy construyéndolo, ¿no? Voy quitando, poniendo, y ya de ahí cuando ya hay algo que me hace como clic, como que siento que tiene una, digamos, esencia o algo especial, ya es cuando entonces me siento cómodo y ya lo paso a la hoja o al soporte final, ¿no? Pero así es más o menos como trabajo, pero tampoco me enfoco mucho, sino que nada más es como el esbozo, ¿no? La esencia. Y ya de ahí también voy trabajándolo, ¿no? Y voy agregando, voy quitando ya cuando tengo como que el esqueleto, digamos, ¿no? O la esencia principal de la pieza, entonces ya es cuando empiezo a trabajar. Pero sí, más o menos es como trabajo, ¿no? Con libretas o con esbozos primero. Oye, ¿dibujas diario? Sí, trato de trabajar diario, ¿no? A veces estoy trabajando una pieza grande, a lo mejor de pintura, y a lo mejor me saturo un poquito de eso y ya descanso, pero siempre trato de estar como que traspasando esas ideas al papel, ¿no? Como tenerlas ahí guardadas, que no sé en qué momento me servirán, o a lo mejor es una parte y no es el todo, ¿no? Pero lo tengo ahí como algo primigenio, no sé, y de ahí ya lo dejo guardado, ya sé que está ahí seguro y ya después lo retomo, ¿no? Pero sí siempre trato como de tener
pues ese bagaje, ¿no? Ese baúl siempre lleno de cosas, de pistas, ¿no? Y ya después, pues ya lo tomo y empiezo a desarrollarlo un poco más, y en esa necesidad, pues siempre estoy dibujando, ¿no? Oye, y en términos técnicos, cuando ya decides ir, es papel algodón, ¿verdad? Es papel de algodón. Cuando ya decides ir hacia el papel algodón, veo cómo primero trazas el lápiz, solo usas el lápiz, digamos, para bocetear, o usas también para dar calidades tonales. ¿Cómo es esta confluencia de técnicas en tu trabajo? Sí, básicamente es el lápiz, o sea, es usar el lápiz y sombras, pues muy básicas, o sea, realmente es muy, muy básico. Nada más simulo o sugiero las sombras con el mismo lápiz, pero te digo, ni siquiera me concentro mucho en las áreas, ¿no? Sino nada más marco como que lo que quiero sombrear, lo que necesita ser sombreado. Pero todo lo hago con lápiz, o sea, en las libretas que te mostré, todo, el 100% es lápiz, no tiene nada de otra cosa, ¿no? Y así es como trabajo. Oye, y por ejemplo, tú eres un artista multidisciplinario, la pintura, el grabado, el dibujo. En comparación con la pintura, ¿qué te otorga el dibujo? Es decir, hace poquito fuera de micrófonos platicábamos y decías, me siento más cómodo en el dibujo. O decías también, cuando ya estoy saturado de una pintura, voy al dibujo para desbloquearme. Sí. ¿Qué significa el dibujo para ti en términos creativos? Bueno, yo creo que tiene que ver con mi personalidad, porque en general en mi proceso está lleno de dudas, ¿no? Soy muy inseguro, entonces los formatos grandes o las pinturas me implican un reto mayor, ¿no? Emocionalmente, entonces me generan más estrés, digámoslo así, ¿no? Entonces siento que con el papel me siento más cómodo de aventarme, por decirlo así, a trabajarlo, ¿no? Y me pasa mucho con las piezas grandes que el hecho de empezar, o sea, es un conflicto como mental, ¿no? Siempre trato como de tener una imagen fuerte, ¿no? Entonces el decidir qué hacer, cómo hacerlo, cómo presentar al personaje o a la escena que voy a hacer, es un ejercicio mental que está cargado de dudas y de incertidumbres. Entonces el hecho hasta parece nada, pero hasta el formato, ¿no? Como esto es más pequeño, tengo más libertad, no sé, es una cosa como mental, ¿no? Pero ya también en las pinturas, cuando ya me decido qué hacer y empiezo y trazo y ya lo tengo ahí, también ya el proceso es más fluido, pues. Pero sí, mi conflicto es más en el antes de, ¿no? En el empezar. Oye, en este sentido me parece bien interesante lo que decías del formato, porque un poquito por ahí va mi pregunta, pero ya la respondiste. Ahora mi pregunta sería, ¿te sientes más cómodo creando personajes o escenas donde esos personajes se desenvuelvan? ¿Y por qué? Me siento más cómodo o más satisfecho creando personajes. O sea, el personaje mismo, pues su personalidad, su anatomía o fisonomía es algo que me atrae mucho, ¿no? Darme esa libertad de trabajar o de diseñar ese personaje tomando las libertades que el arte pues me permite, ¿no? Que obviamente puedo exagerar, puedo alterar, pero siempre anclado en una realidad. O sea, en este caso te digo, pues es un luchador y la persona que lo vea va a ubicar un luchador, pero ya teniendo eso yo me doy esa libertad de exagerar, de alterar, de crear un sueño a lo mejor alrededor de él. Entonces me siento más cómodo, digamos, creando el personaje como ese protagonista de esa historia, por decirlo así. Así es. Y ya de ahí a lo mejor enriquecer ese personaje que ya lo tengo con una escena, con un entorno, porque eso es algo también que siempre trato de imprimir en las piezas que hago, ¿no? No nada más crear a una persona, un hombre, una mujer, un niño, etcétera, sino imprimirle algo especial, ¿no? Algo único, una alma, una esencia especial que pueda funcionar y hablar por sí sola, ¿no? Eso es algo que me gusta mucho y que siempre trato de conseguirlo, ¿no? Sí, algo que me llama mucho la atención de tu obra artística y por eso me atreví a plantearte la entrevista, es porque en efecto cada uno de tus personajes tienen una cuestión especial. Pareciera que son protagonistas de una historia que no vemos y que solo el artista conoce.
En ese sentido, mi pregunta es, ¿cómo es este proceso de creación de personajes? Porque tus personajes de repente tienen cuestiones surreales, a veces tus personajes están tristes, a veces tus personajes son como misteriosos, a veces tus personajes son inocentes. Entonces, o sea, pienso yo, ¿qué pasa en la cabeza de este artista para que cree personajes con diferentes, pues, personalidades? ¿Cómo es este proceso de creación? Sí, bueno, yo trato siempre como de imaginar, te digo, estos personajes que están inmersos en alguna historia, ¿no? Pero no me enfoco tanto en la historia como tal, sino a lo mejor como una escena, extraigo una escena de esa historia, ¿no? Que no está ni desarrollada, sino es un entorno que uno puede entenderlo como narrativo, o figurativo, o onírico, ¿no? No sé, una especie de sueño o de historia. Y me gusta como absorber una escena y mostrarla, ¿no? Y algo que también me gusta mucho y que pretendo siempre es que el espectador conecte con esa escena Claro. y que él a lo mejor la continúe o la desarrolle usando su propio bagaje cultural, familiar, su entorno, etcétera. Entonces, más que imaginarme alguna historia, me gusta imaginar una escena de alguna historia, ¿no? Porque yo creo que todos estamos atravesados por historias, ¿no? O sea, nuestra vida es una historia, somos personajes y protagonistas de esa historia, vivimos en un entorno que también se desarrolla así. A mí me gusta también siempre las historias, o sea, no sé, el cine y que hablan de una historia, etcétera. Entonces, me gusta mucho pensar de esa manera y así es como, digamos, que afronto la cuestión de crear ese personaje y así trato de desarrollarlo, ¿no? Ahorita mencionabas lo onírico y en efecto hay muchos elementos dentro de tu obra que parecieran no surreales, sino parecieran escenas desarrolladas en un sueño. ¿Quieres lograr eso? ¿Buscas ese contexto para algunos de tus personajes? Sí, sí, lo trato de hacer. Como yo te decía, es algo que a mí me agrada o que siempre busco, no presentar a un personaje como muy básico, ¿no? O sea, y enfocarme a lo mejor nada más en trabajar usando la técnica para tener una calidad en ese personaje. Claro que lo busco, pero lo que siempre trato más allá de eso es crear ese personaje con una esencia especial, pues. Entonces, siempre me gusta imprimirle algo, como tú dices, ¿no? Fantasioso o de un sueño o algo fuera de contexto, ¿no? Algo que a lo mejor solo lo puedes ver en el terreno a lo mejor de los sueños o de alguna historia de fantasía o no lo sé, ¿no? Pero siempre... Y también toques un poco surrealista, ¿no? En ese sentido, pero sí, a lo mejor moverme un poco en lo surrealismo, en la cuestión de los sueños, pero sí es algo que siempre trato de imprimir y que sea a lo mejor un poco el sello, ¿no? De mi trabajo, que siempre cada pieza que tú veas siempre tenga algo especial, que a lo mejor está hasta a veces velado, ¿no? Y me pasa que la gente lo ve a primera vista y no lo detecta, ¿no? Pero ya después de verlo un rato y dicen, oye, ahí detecté esto, ¿no? O vi que esto que estaba como medio oculto y hace un juego también especial en el espectador, ¿no? Es algo que me agrada también. Sí, yo creo que la habilidad de tu trabajo es que en efecto con la diversidad de personajes uno puede empatizar de diferentes maneras, ¿no? Y creo que esa parte al final de cuentas es la búsqueda que todo artista tiene. Pues ¿te parece? ¿Pasamos a la entrevista? Claro que sí, adelante, vamos. Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos en Arte Actual Oaxaca y me da muchísimo gusto estar en esta ocasión con Cristóbal Montoya, a quien ya tuvimos la oportunidad de escucharlo platicar sobre su obra. Cristóbal, te agradezco mucho tu tiempo. Al contrario, el gusto es mío. Oye, pues para abrir esta plática, quisiera que nos pudieras comentar cómo empezaste en el mundo del arte. Hemos escuchado en este canal diferentes historias y ahorita platicábamos antes de empezar a grabar sobre tu proceso. ¿Cómo fue? Bueno, pues considero que no fue muy distinta a la de muchos maestros, ¿no? O sea, fue el niño que le gustaba siempre dibujar, los colores, y fui a cursos pues, de artes plásticas en la Casa de la Cultura y cosas de ese tipo, ¿no? Este, de ahí, pues ese gusto, pues la cuestión o la diferencia es que los niños pues llegan a una edad en que ya se entretienen en otras cosas. En mi caso, pues siempre estuvo
esa afición o ese deseo por la imagen, ¿no? Por la gráfica, por lo gráfico, por los colores, etcétera. Entonces eso se mantuvo. Eso también me llevó a estudiar el diseño gráfico. Yo Ajá. de formación soy diseñador gráfico. Y también en ese tiempo en que yo estudié, pues era como que digamos que el plan B, ¿no? Si no podías estudiar arte por alguna cosa, en este caso, pues temas de la familia, a lo mejor no de los padres, siempre esta Sí. cuestión de la preocupación, de la profesión, del arte, y etcétera, ¿no? Por lo complicado que es, por el ambiente también que a veces en algunos casos se da. Entonces, bueno, fue estudio de diseño gráfico, ¿no? Que también puedo ahí trabajar con imagen, puedo trabajar con algunas técnicas, etcétera. Y fue así como ese proceso, ¿no? Entonces, eh, estudio diseño gráfico y trabajé en un periódico, trabajé en una imprenta, pero pues siempre yo creo que también algo importante siempre es como que la vocación que uno tiene, ¿no? Entonces yo siento que en mi caso fue esa vocación que al final me llamó y me terminó por convencer, digamos, de hacer a un lado mi actividad profesional y dedicarme de lleno a lo que es ya la actividad artística, digamos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues fue así mi proceso o mi llegada al punto en el que decidí ya dedicarme de lleno a lo que es la actividad artística. Oye, y bueno, se dice fácil, se cuenta en unos minutos, pero ¿qué implicó para ti en ese momento la decisión? Porque estamos en un lugar, Oaxaca, que es pues muy famoso a nivel internacional por los artistas, pero también cada año salen artistas, se gradúan artistas. Hay muchas galerías y el mercado está saturado. ¿Qué tan difícil fue tomar esa decisión y asumir esa decisión? Sí, pues fue complicado, ¿no? Yo te hablo que tiene de esto que decidí como 7, 8 años, ¿no? Entonces mi vida, pues ya estaba yo con una familia, ¿no? Mi esposa, mis hijos, que obviamente ya dependían de mí, de mi esposa también. Entonces ya son factores que te confrontan de alguna manera, ¿no? Y te hacen a lo mejor pensarlo más, siempre con esta incertidumbre, ¿no? De qué pasará por lo mismo que tú comentas, ¿no? De que es muy competido, hay mucha calidad o muchas propuestas, muchas voces y más en un lugar como Oaxaca, ¿no? Que es al mismo tiempo que uno fomenta eso y a uno como artista lo ayuda pues, a desarrollarse o a agarrar un cierto gusto, no sé, pero al mismo tiempo, pues es un ambiente también que es muy competido, que Sí. se dan también muchas veces, pues las competencias o los celos o los grupos o los colectivos, ¿no? Entonces, siempre se puede ver desde muchos ángulos, ¿no? Entonces, en mi caso, pues sí fue complicado, fue de muchas pláticas también con mi familia, con mi esposa, ¿no? Para tomar la decisión. Tanto así que lo estuve combinando varios años, ¿no? Con mi actividad profesional y con la actividad artística, pero sí llega un punto en el que no se puede, como dicen, servir a dos señores, ¿no? Porque le vas a quedar mal a uno. Entonces, fue un momento ya de tomar la decisión y bueno, confiar pues en tu trabajo y confiar en Dios, no sé, y pues aventarte, ¿no? Y empezar a trabajar. Yo creo que también a pesar de todo, pues creo que si uno trabaja y uno tiene una voz propia o una propuesta propia, pues yo creo que hay espacio también para todos, ¿no? Obviamente también echando mano de todos los recursos, ¿no? Que también uno tiene que verlo esto como una profesión de la que se vive, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que también no solamente es quedarse con la cuestión artística y la cuestión del arte y de la musa, inspiración y todas estas cuestiones, sino también verlo como una profesión Claro. y en ese caso, pues buscar profesionalizarse, capacitarse, ver qué está sucediendo en el mundo, no sé, ¿no? Y abordarlo todo y conjuntarlo todo y pues y salir adelante en ese aspecto, ¿no? Oye, me llama mucho la atención tu faceta de diseñador. Tuve el gusto de conocerte, tu faceta de diseñador. Y, pues, bueno, el diseño, pues, es la parte más creativa de una serie de cosas que se dan en el periodismo. ¿Qué ha aportado el diseño a tu carrera artística? ¿De qué te ha servido esta preparación? Sí, yo estoy consciente y tengo muy claro de que
pinto lo que pinto y lo hago de una manera como lo hago porque soy diseñador gráfico, ¿no? O sea, Claro. si yo hubiera estudiado en una escuela de arte, digamos, en una academia, yo no creo que pintaría o dibujaría de la manera en que lo hago, ¿no? No sé si sea bueno o sea malo, pero sí reconozco que sí me ha determinado, ¿no? Mi formación, para hacer lo que hoy hago, ¿no? Y la forma en cómo lo hago. Te digo, puede ser una ventaja o una desventaja. En mi caso, pues yo lo asumo y no sé si sea un valor, pero sí lo uso y sí me permite, yo creo que también, aprovecharlo y ofrecer una propuesta a lo mejor diferente, ¿no? Entonces, como tú dices, esta actividad y siempre como venía yo platicando, siempre me gustó la imagen, ¿no? Y entonces, en el diseño gráfico, pues la cuestión yo creo que del cartel, ¿no? Es una disciplina también que a mí siempre me agradó y siempre creo que me alimenté de eso, ¿no? De esa rama del diseño gráfico que fue el cartel. Cómo trabajar con alguna imagen, ¿no? Y de esa manera, pues, poder representar una idea. Y creo que en mi caso sí me ayudó y sí me determinó lo que hago, ¿no? Y me parece, por ejemplo, en Oaxaca, que es un ambiente con muchos artistas, es un ambiente también donde muchas personas escriben de arte. He escuchado mucho esta descalificación porque dicen que se vincula más al diseño como si la Bauhaus no hubiera existido y todo, ¿no? ¿Crees, por ejemplo, que en tu caso el diseño tenga que ver con tus procesos de composición? Por ejemplo, yo veo mucho en tu obra una composición central con un personaje. Cuando son pinturas, sobre todo de formatos horizontales, sí veo ya un desarrollo de escena, pero ¿consideras que en términos de composición específicamente influye tu aspecto de diseñador? Sí, definitivamente sí influye, ¿no? Como te digo, al final es una formación, ¿no? O sea, uno estudia eso, uno tiene contacto con eso y te forma, ¿no? Entonces, en este caso, evidentemente, eso que yo aprendí o que desarrollé o que practiqué en la carrera y después en los lugares donde pude trabajar, pues sí me ha determinado en cómo veo, cómo visualizo, cómo desarrollo yo una pieza, ¿no? Ya sea un dibujo, una pieza de pintura, como tú dices, el personaje o la escena como tal, la composición, la cuestión cromática también, ¿no? Entonces sí, definitivamente sí me ha determinado en lo que yo hago, ¿no? Tú eres un artista multidisciplinario. En el tiempo que tienes ya dedicándote al arte, has desarrollado grabado, específicamente pues linóleo, y me imagino que también silografía, dibujas constantemente, haces pintura. ¿En qué medio te sientes más cómodo y por qué? Sí, pues sí, yo creo que me siento más cómodo en la cuestión que es el dibujo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con lo que platicábamos hace rato, por el formato o porque me siento más libre, ¿no? No tengo tanto ese conflicto mental o emocional de una pieza o lo que me implica una pieza grande de pintura a lo mejor, ¿no? Sino que puedo ser más, tengo más libertad de lidiar con las dudas que en general siempre tengo, ¿no? En el proceso de crear algo, siempre tengo muchas dudas, ¿no? Siempre estoy tratando de no dejarme llevar, o sea, empezar a rayar, empezar a dibujar, sino siempre tratar de crear algo, ¿no? De tener un esqueleto, una esencia y sobre eso empezar a trabajar para crear algo que a la postre me sienta yo contento o satisfecho con lo que hice, ¿no? Entonces, sí es verdad que me siento más cómodo en lo que es el dibujo o la obra en papel. Aunque sean formatos grandes, la obra sobre papel, o no has hecho formatos grandes sobre papel. Casi no hago formatos grandes en papel, sino formatos más medianos, digamos, ¿no? Pero creo que la clave es como que el proceso mental o emocional, ¿no? Sí. Porque ya te digo, cuando ya tengo el personaje o la escena o lo que voy a hacer en un formato grande, ya lo demás es muy fácil o muy fluido, ¿no?
pero la cuestión es como el proceso antes de iniciar, ¿no? Entonces, y sí, como dices, he tenido también la oportunidad de hacer otras cosas, ¿no? Como grabado, que también tiene también sus complicaciones y sus retos, ¿no? Pero Claro. ahí la verdad me he rodeado de maestros que me han ayudado y me han guiado, ¿no? Con sus conocimientos y porque la verdad yo no tengo una formación en esa área, ¿no? Entonces, sí he echado mano de maestros que me han ayudado y pues poco a poco he ido, avanzando en ese aspecto, ¿no? Te preguntaba esta cuestión del dibujo porque para mí sí es muy notorio una diferencia estética entre tus dibujos, pequeños formatos, y tus pinturas que son mediano o gran formato. Pienso que tus personajes de mediano y gran formato en pintura son personajes ahora sí que muy diseñados, muy bien pensados. Son personajes incluso que cuando uno los ve pareciera que están narrando algo y a veces ese algo es como nostálgico, misterioso, no son totalmente felices tus personajes pintados y los personajes que son dibujados me parecen que pertenecen a otro universo estético porque son personajes que parecería que juegan más con lo ilógico. Por ejemplo, personajes donde se les abre la cara y están las estrellas, ¿no? Personajes que quizá en algún momento fueron humanos, pero que a veces parecieran que no son humanos. Y creo que las diferencias son, me parecía a mí bien interesante preguntarte porque te parecieras más libre en el dibujo por el tipo de personaje, por el tipo de extrañez o de rareza que te atreves a, a plasmar en los dibujos, ¿no? Me parece muy interesante también que de repente que digas que usas el dibujo para desbloquearte o para lograr otra forma otra, desahogarte, digamos, de la pintura. Y te pregunto, me parece que eres una persona muy observadora de los comportamientos sociales, de la sociedad. Eh, ¿Eres observador en este sentido? ¿Esta observación influye en la construcción de tus personajes? Sí, yo considero que totalmente, ¿no? En mi caso, pues me llama mucho la atención pues el ser humano, ¿no? En sociedad, su comportamiento, lo que tiene que ver con él y su vida, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante, me causa fascinación, ¿no? Entonces, por decir algo, es cosa de observar, ¿no? Por ejemplo, voy en el camión, en el transporte público y me gusta observar a la gente, ¿no? Ver su comportamiento, imaginar, pues digamos que su vida, ¿no? Su Sí, sí. contexto, como yo te decía también a un inicio, ¿no? Como que esta cuestión de las historias, ¿no? Yo creo que todos, estamos atravesados por historias que nos cuentan, por historias que vivimos todos. Entonces, en ese sentido, sí me llama mucho la atención, el ser humano, ¿no? Y por eso siempre yo creo que está marcada mi obra pues por el ser humano, ¿no? Por las personas como tal, o sea, por las parejas, por una familia, por un padre con su hijo, pero siempre o la mayoría de mis piezas o de mis obras siempre va a estar presente el ser humano, ¿no? Yo creo que tiene que ver por eso, porque me llama mucho la atención. Inclusive tengo también obras o trabajo a veces con animales representándolos, pero siempre de alguna manera humanizándolos, ¿no? Porque también siento que, pues no sé, ¿no? Que uno como ser humano hasta los animales, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, por qué nos llama la atención un gato o un perro, ¿no? ¿Por qué? Porque está en contacto con el ser humano, ¿no? Porque creamos esos lazos con esos animales, pero ¿por qué no hablamos, por ejemplo, no sé, de un cerdo o de no sé, pues no, porque no está muy cercano a nosotros, ¿no? A nuestro contexto, a nuestro entorno. Entonces, se me hace muy aburrida la vida, a lo mejor, de un cerdo en su redil o no lo sé, llevándolo al extremo, pues. Por eso yo creo que siempre tratamos hasta en los propios cuentos infantiles y demás, pues siempre tratamos a los animales, pero de ubicarlos en un contexto, pues de los seres humanos, ¿no? De imprimirles pues el amor o cosas que el ser humano vive también,
hacerlo extensivo a la vida de los animales, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que siempre me llama la atención la vida del ser humano y cómo se relaciona entre ellos, ¿no? Los conflictos que se viven, cómo un ser humano puede llegar a cosas tan gloriosas y al mismo tiempo cosas tan nefastas, ¿no? Entonces sí, definitivamente sí me llama mucho la atención el ser humano, su comportamiento, e inevitablemente pues sí lo reflejo en mi obra, ¿no? En mi trabajo. Sí, mientras mencionabas esto de cómo humanizamos muchos comportamientos animales, y ellos no tienen ni idea de que los humanizamos. Recuerdo un libro de Desmond Morris que se llama El Zoo Humano, ¿no? El Zoo Humano, que precisamente trata eso, cómo tenemos determinadas características e incluso entre las comunidades de seres humanos, a veces animalizamos al hombre, Mm. encontrándole algunos paralelismos, ¿no? Me queda claro que tú te cuentas a ti mismo historias, historias que son inexistentes, historias que son inacabadas, historias que surgen a veces en algún momento cotidiano, pero ¿cómo son este tipo de historias? Es decir, me llama la atención que tus personajes, sobre todo en pintura, eh, son como misteriosos, tienen personalidades particulares, te cuentas historias dulces, te cuentas historias violentas, te cuentas historias tiernas, de decepción, de amor. ¿Qué tipo de historias te cuentas a ti mismo para pintar esos personajes? Sí, pues como te decía, o sea, o sea, el ser humano pues vive muchos, es un espectro muy amplio, ¿no? De lo que el ser humano vive. Entonces, trato de imaginarme o de vivir esas historias, en ese magno o gran catálogo de emociones y de vivencias que puede el ser humano, experimentar, ¿no? Entonces, son historias a lo mejor mías, que yo vivo, en mi entorno, con mi familia, pero también historias de otras gentes que me cuentan o de historias, que uno puede ver en una historia de película o en los noticieros, ¿no? Entonces, yo creo que me cuento o trato de escuchar todo tipo de historias, ¿no? Desde cosas muy, como te decía, ¿no? Muy luminosas, muy, con un final feliz, pero también historias absurdas o que son, no sé, como, sí, absurdas, pues, porque la vida es así, ¿no? Entonces, eso me llama muchísimo la atención y trato siempre como de verlo de esa manera o de ver la vida de esa manera, ¿no? Entonces, es algo que me emociona o que me motiva, pues, para de alguna manera absorber todo eso y a lo mejor sin mucha pretensión o intención de reflejarlo como tal, pero yo creo que me alimento de todo eso y de alguna manera en mi trabajo, sale, ¿no? Claro. Un aspecto que también me llamó la atención, o me ha llamado mucho la atención tu trabajo desde hace muchos años, es que la estética que tienes no no es igual a la estética que usualmente vemos en Oaxaca en las galerías o en algunos museos. Es decir, es una estética en la cual no vemos personas indígenas, no vemos las tradiciones y las costumbres de Oaxaca, no hay una tradición oral, aunque hay una oralidad en la narración en tu obra, pero no hay esta tradición oral de mitos, de leyendas. Eh, em, ¿Qué tan difícil es para un artista en un contexto como el oaxaqueño, que viene mucha gente a comprar ese tipo de cosas, desarrollarse como artista? ¿Dónde encuentras más público para tu trabajo, dentro o fuera de Oaxaca? Sí, pues para mi trabajo he encontrado una mayor difusión e interés fuera de Oaxaca. A lo mejor por lo que tú comentas, yo creo que sí tienen que ver, ¿no? Este, y otra cosa de lo que decías, pues me parece que pues un artista, y es lo que pretendo ser, tiene que ser honesto, ¿no? Pues con lo que vive o con lo que fue traspasado, digamos, en su vida personal. Entonces yo creo que en mi caso, pues como mi entorno inmediato, pues fue siempre mi familia, entonces yo tengo que ser pues fiel a eso, ¿no? Y siempre trato de serlo. Entonces, pues yo vivo en Oaxaca y aprecio las tradiciones y aprecio, pero no me han atravesado, digámoslo así, o sea, Ujú, ujú. no bebí de eso, no me formé de eso, ¿no? Entonces, por eso yo siempre fui formado a lo mejor por el cariño de mis padres, por de mis amigos, por ser mis amigos de la escuela, etcétera. Entonces, yo siento que también en Oaxaca hay mucho como que, ¿Hay una falsa postura? exacto, sí, Sí, como que ¿no? uno eres artista y siento que de alguna manera te ves obligado a voltear hacia allá, aunque
nunca lo hayas hecho, pero te sientes como obligado, no sé por qué razón, a lo mejor para agradar o para vender o para agregarte a esa escuela llamada oaxaqueña, ¿no? Entonces, pero en mi caso, pues no porque no me nace, ni tampoco me siento cómodo, Ajá. ni me llama la atención. O sea, sí lo aprecio, pues, pero siempre y cuando sea algo sincero, ¿no? Y Sí, sí, auténtico. sí. Entonces yo creo que ese es el camino de uno tiene que seguir para no vender tus convicciones, pues, y estar al final, Exacto. después de unos años, haciendo algo que no te representa o que ya te esclaviza y ya no lo disfrutas, ¿no? Sino que ya te ves simplemente como que enganchado a eso y ya simplemente siguiendo la tendencia, ¿no? Entonces, ahora Ujú. en este tiempo es así, y quién dice que en 10 años va a ser diferente y pues vas a tener que cambiar, ¿no? Y vas a estar así como que amoldándote a los tiempos y a las circunstancias, ¿no? Entonces, en mi caso, yo bebí de eso y yo transmito eso, pues. Y como yo te decía, entonces yo me enfoco más en en proponer algo de calidad o con Ujú. una voz propia, con una Así esencia es. propia y hacerlo lo mejor que puedo. Y de ahí, pues yo creo que el trabajo va a ir caminando solo, ¿no? Eso es como yo lo veo. Oye, eres una persona con fuertes principios, con fuertes fundamentos, eres muy crítico de muchas cosas sociales. Eh, ¿Crees que esta criticidad de alguna manera pasa a tu obra o cómo, si es que pasa, cómo pasa? Ujú. Bueno, pues yo creo que no tanto como lo quisiera o no lo sé, ¿no? No he pensado mucho en eso. Como te digo, yo llego al taller y dibujo o pinto lo que en ese momento pues me nace pintar o dibujar o decir, ¿no? Como tú dices, sí soy consciente de pues de la sociedad donde vivo, de lo que está pasando a mi alrededor. Siempre he tratado como de tener los ojos abiertos en ese aspecto, ¿no? Este, y yo creo que por eso lo comentas, ¿no? Entonces, pero eso lo hago, lo desarrollo más en mis relaciones a lo mejor personales, ¿no? Con mis Okey. amigos, con mi familia, a lo mejor en las redes sociales, pero personales. Este, no me agrada mucho como ver, a lo mejor unos memes o cosas así, sino hablar de ciertos temas que al final nos afectan, ¿no? Como, pues como individuos o como ciudadanos. Entonces, Así es. sí, en ese sentido sí tengo los ojos abiertos, sí me afectan cosas, pero no lo vuelco tanto así en mi obra, ¿no? Sí en algunas cosas o en algunos aspectos, o cuando hay un pretexto o alguna petición que voy a participar en alguna exposición con alguna temática, ¿no? Entonces ya Ujú. me enfoco en eso, pero en general no tanto, ¿no? No tanto, pero tal vez en un futuro lo haré, pero ahorita que lo mencionas, yo creo que todo lo que uno hace, pues de alguna manera, o toca una cuestión social, ¿no? O de la sociedad. Entonces, por ejemplo, no es un arte como muy contestatario o muy, militante, así de alguna Ujú. filosofía política, ¿no? Pero yo creo que en estos tiempos hay temas que, por ejemplo, ¿no? Yo pinto o hablo a lo mejor de la pareja, ¿no? Por ejemplo, hace un par de años tuve una exposición en Chiapas y toda la obra trató o fue alrededor le puse como título Binomio Original y trataba de Adán y Ujú. Eva y de la pareja, ¿no? Entonces yo creo que en estos tiempos también es un poco Lo como tradicional es transgresión, ¿no? contestatario. Ya soy un poco rebelde porque estoy hablando de eso, ¿no? Y no a lo mejor de las combinaciones que puede haber entre parejas y ya todos los temas que Ujú. ahorita están fuertes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ya estoy hablando de eso, ¿no? También en un aspecto, yo tengo como valores tradicionales, ¿no? O conservadores. Entonces, también si hablo de una familia y a lo mejor del hombre o del papá protegiendo a su familia, que tengo obras así, pues yo creo que también en algún sentido, pues puede ser también una cuestión ya política o Claro. que una persona ya lo vea como que, con unos ojos, que estoy dando algún discurso político, de alguna ideología, etcétera, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo creo que mi énfasis es como trabajar
con algunas cuestiones conservadoras, o sea, en el sentido de que me gusta o trato de conservar lo que para mí me parece correcto o que siempre nos ha funcionado como sociedad. Y yo creo que en ese sentido, pues sí, ha de ser medio ya en estos tiempos, pues rebelde, transgresor, de ruptura, ¿no? Entonces, yo me voy por esa línea, ¿no? Ok. Oye, Raúl, como artista, ¿qué sueñas? ¿Qué te gustaría llegar a ser? Pues crecer, ¿no? Yo creo que la palabra sería crecer, ¿no? O sea, crecer en mi propuesta, crecer en la factura de mis piezas, crecer en la retroalimentación o en la forma en cómo transmitir una idea, ¿no? Que muchas veces siento que me quedo corto, ¿no? Pero creo que voy por el camino correcto, o sea, siempre trato de hacer ese ejercicio de ver mi trabajo actual y compararlo con el trabajo de hace 2, 3 años y ver cierto avance, ¿no? O sea, y ver un desarrollo, ¿no? O sea, ver un compromiso mayor. No es que el trabajo de hace 2 años no fuera auténtico, sino fue en ese momento lo que estaba yo haciendo con todas las ganas, con todo el compromiso. Pero ya como artista, pues vas por el mismo oficio y todo, pues vas desarrollando cierto ojo para ver esto. En mi trabajo pude haberlo hecho así o pude haberle dado este acabado. Entonces siento que eso es lo que quiero en un futuro seguir trabajando, ¿no? Seguir teniendo una mejor cocina, como se dice, ¿no? Ujú, ujú. Como tú decías, a lo mejor en las pinturas tratar de volcarme más, romper más límites en ese sentido, lo que a lo mejor hago en las obras en papel, trasladarlas o encontrar la manera de trasladarlo a la pintura, al grabado, o sea, dominar más las técnicas, ¿no? Y obviamente pues también que mi trabajo pues se difunda más gente lo conozca, que mi nombre más gente lo ubique. Yo creo que eso, ¿no? Vivir, o sea, tengo la bendición de vivir de lo que hago, entonces pues mantenerme en eso y pues en ese sentido también crecer, ¿no? Entonces yo creo que Claro. la palabra sería como crecer en todos los aspectos. Oye, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas permitido entrar a tu taller, conocer tu vida y pues a ustedes invitarlos a conocer la obra del maestro Cristóbal Montoya. Es una obra con muchísimos registros visuales, es una obra muy rica en términos de técnicas también y es una obra que seguramente nos vamos a sentir empatizados. Muchísimas gracias, maestro, por habernos recibido. No, pues al contrario, Alonso, pues me dio un enorme gusto recibirlos y tener esta oportunidad de mostrarles mi trabajo, y platicar un poquito de él, ¿no? Pero lo importante yo creo que es que mi trabajo hable, ¿no? Siempre es algo que también me interesa mucho, que la obra solita, hable y se desenvuelva. Entonces, en esta ocasión me tocó estar, digamos que al frente de la cámara y hablar un poco del trabajo, cosa que agradezco, cosa que hago, no hago mucho, pero en esta ocasión pues me dio mucho gusto y también la confianza que me diste de que ya nos conocemos de antes y pues el agradecido soy yo, ¿no? Bueno, amigo Cristóbal, muchísimas gracias por habernos recibido y por habernos abierto pues, tu vida. No, pues al contrario, gracias a ustedes por venir a visitar el taller y tener la oportunidad de platicarles un poco de mi obra y un poco de mis ideas y de lo que pienso al trabajarlas, ¿no? Y bueno, de verdad les recomiendo que busquen las redes sociales del maestro Cristóbal Montoya. Lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Seguramente su obra, algo de ella les gustará. Acompáñanos en el siguiente capítulo.